¿Qué son los lípidos? Vamos a empezar con los lípidos. Están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno y bueno, algunas veces puede contener fósforo y azufre, ¿no? Va a depender de ¿cómo se llama? De qué tipo de grasa estemos hablando. A los lípidos también se les conoce como grasas, ¿ok? Las grasas son el nombre como más común que se le conoce. Entonces, ¿para qué? Bueno, una de las características principales, y bueno, es algo que los define, es que son insolubles en agua. Si ustedes ponen, por ejemplo, no sé, aceite de cocina y lo ponen en agua, pues no se puede disolver. Necesitamos un, un, ¿cómo se llama? Un disolvente orgánico, el cual puede ser alcohol, acetona, éter, ¿ok? Para poder diluir esto. Su estructura tiene partes hidrofobas, es decir, un extremo hidrofobo y un extremo, bueno, hidrofilo, que son para que se repelen con el agua. Por eso nunca se mezclan. Es por eso que estas se les conoce como que tienen una bipolaridad, es decir, que tienen un lado hidrofobo y un hidrofilo y entonces no permiten la unión no permiten la disolución en agua, solamente en disolventes orgánicos. Esto es una de las principales características de los lípidos. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos, chicos? Tenemos varias. ¿Puedes regresar, por favor? Ah, sí, perdón, Luis. Tenemos varias funciones de los lípidos. A ver. Una de ellas, bueno, los lípidos son, tienen como funciones estructurales, como ayer habíamos visto. ¿Me avisas, Luis, por favor? De los lípidos. Bueno, pues también van a servir como función estructural, formando la membrana celular, es decir, la membrana de las células va a estar formada por lípidos. También sirve como revestimiento y protección. Ustedes en sus oídos tienen cera, ¿no? Bueno, cerilla, que le decimos la cerilla, ¿no? Esta sirve para proteger el órgano auditivo. Entonces, obviamente ya su exceso y demás, pues bueno, ya no tendría esa función, pero en sí tiene una protección de revestimiento. Bueno, sirve para revestir, para proteger esta parte auditiva, ¿no? De los oídos. También sirve como aislante térmico, es decir, como grasa que está debajo de la piel para los inviernos, etcétera, ¿no? Entonces aquí les puse, bueno, la cera también de abeja. ¿Cuál es la consistencia que tiene la cera de abeja? ¿Alguien alguna vez ha tocado cómo es la cera de abeja? Sí, es como que muy resbaladiza y pegajosa. Es resbaladiza, pegajosa, no es muy dura, ¿no? Es como, mm, Muy suave. es suave, ándale, exactamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿alguien ha alguna vez escuchado de la manteca? La utilizan en la comida, ¿no? Que le ponen, Yo sí. Grasa de cerdo, ¿no? ajá, manteca de cerdo, también es como un tipo, bueno, más bien es una grasa. La cera de las velas, que esa sí ya es dura. Entonces, por ejemplo, en el caso de aislante térmicos, por eso les puse una imagen de un pingüinito. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta grasita debajo de la piel que les va a permitir soportar el clima en donde estén viviendo, ¿no? Obviamente ellos viven en zonas muy frías. Entonces necesitan de este aislante térmico, además del pelo, ¿no? Bueno, en este caso plumas, porque los pingüinos son aves. También sirve de fuente de reserva, al igual que los carbohidratos, pero en el caso de los lípidos es a largo plazo, ¿ok? En los carbohidratos generalmente es fuente de reserva inmediata, ¿ok? O sea, nosotros si no hemos desayunado, nuestro cuerpo no es como que deje de funcionar, ¿no? Sigue funcionando porque tenemos estas fuentes de reserva. Eh,
Ya en el caso de los lípidos es más notorio porque obviamente se nos forma la grasita debajo de la piel, las lonjitas y demás. Ya sería como fuente de reserva a largo plazo. ¿Puedo cambiarle a la siguiente? Sí. Ok, Espera, me falta la última. ok. Luego, chicos, aquí tenemos ya la división de los lípidos. Los lípidos se dividen en dos principalmente, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Ok? Cada uno tiene características diferentes. ¿Cuáles son las características de los saturados? Es que son sólidos a temperatura ambiente, es decir, el sebo, la manteca, las ceras, etcétera. ¿No? Y en el caso de los ácidos grasos insaturados, estos son líquidos a temperatura ambiente. ¿Cuáles son ejemplos de estos? Los aceites, ¿qué otra cosa? Pues los aceites en general, ¿no? Estamos hablando de aceite de soya, aceite, bueno, todos los aceites que conocen. Ok, ¿puedo cambiarle? No, mis. Ok. Ok, me le pongo. Todos hemos escuchado hablar acerca de las grasas o de los triglicéridos, ¿no? ¿Cuándo hemos escuchado hablar de los triglicéridos? Ustedes díganme. ¿Ha hígado graso? Dicen que los tienen altos, ¿no? Los triglicéridos. Exactamente, cuando dicen, tiene que ir al doctor porque creo que tiene los triglicéridos altos. Bueno, los triglicéridos son los lípidos más famosos, ¿ok? Son los más conocidos y los más estudiados. ¿Por qué? Porque llega a causar problemas de salud en las personas. Están formadas por largas cadenas de carbono y son un tipo de grasa que el cuerpo libera a necesidad de energía. Es decir, el cuerpo, por ejemplo, si está haciendo una actividad física y, por ejemplo, y ustedes no han desayunado o no comieron bien ese día, entonces el cuerpo va a empezar a liberar estos triglicéridos mediante la sangre. Entonces, los va a ir liberando. ¿Para qué? Porque como ya habíamos leído, es una fuente de reserva que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces los va a ir liberando para que tengas energía. Entonces, estos obviamente van en el tracto sanguíneo. El problema es cuando ya tenemos una alta cantidad de triglicéridos, que es cuando ya empieza a haber obstrucción ¿cómo se llama? En las arterias, bueno, ya en el torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces es por eso que los mandan a las personas a hacer análisis para ver cómo están sus triglicéridos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden taponear una vía principal y bueno, puede derivar en muchos problemas, desde problemas cardíacos hasta problemas ya graves, ¿no? Entonces, es por eso que es importante como en nuestra dieta saber cuál es la cantidad de lípidos necesaria, ¿no? Si nosotros consumimos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, pues que hoy quiero unas papitas fritas doradas en aceite, ¿no? Entonces ya, las doraron en el aceite. Y luego se comieron unas donas que también las fríen en aceite. ¿Y qué otra cosa? A ver, ayúdenme a pensar en cosas ricas pero peligrosas. Mm, los empanizados. Papas a la francesa. Galletas. Uy, unas papitas a la Tacos dorados. Mozas de cebolla. Frito. de cebolla, todo lo Unas que. hamburguesas. Ay, Doble Hamburguesas, carne. pizza, pues fíjate que la lasaña. pizza y la hamburguesa sí tienen aceite, pero tienen más carbohidratos. O sea, todo lo que es freído, Los tacos dorados. los tacos dorados, que las Pambazos. papitas, lo que es Alitas. más dorado, ¿no? Lo que De meten en sus pendejo. ollas gigantes de aceite y que lo doran, ¿no? Todo eso, pues bueno, no lo estamos comiendo, lo estamos consumiendo, pero nos estamos pasando del límite permitido. Entonces, por eso se desarrollan problemas también de obesidad y problemas cardíacos y demás. ¿Por qué? Porque existe este taponamiento de, de las arterias, de las venas, y entonces
pues ya no puede pasar la sangre correctamente, ¿no? Entonces se te baja la presión, se te sube la presión, o sea, tienes muchos problemas, ¿no? A raíz de este consumo excesivo, ¿no? Entonces, bueno, los triglicéridos son la forma más, bueno, son los más famosos, ¿no? Los lípidos más famosos. ¿Puedo continuar? Sí. Ok. Entonces, generalmente se piden los análisis de triglicéridos y creo que el límite máximo son 150. Arriba de 150 ya se empieza a considerar como peligroso el número de, bueno, los triglicéridos presentes en sangre, porque están obviamente en el torrente sanguíneo y entonces pueden hacer taponeamiento de venas y ya, no pasa la sangre. A ver, sigamos. Tenemos los aceites y las grasas, que serían ¿qué serían? ¿Los saturados o los insaturados? Saturados. Saturados, Saturados, insaturados. Insaturados, ¿no? A ver, líquidos a temperatura ambiente. Entonces, los aceites y las grasas, en este caso, estamos hablando de insaturados. Estos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estos también se les puede conocer como triglicéridos. Tienen 2 veces más calorías por gramo que los azúcares y las proteínas. Es decir, si yo me como un pan, a lo mejor me da 10 calorías. Pero si yo me como una dona que frieron en aceite, me va a aportar a lo mejor 20. ¿Ok? Esto tiene una razón de ser. Generalmente una de las funciones, como lo habíamos visto antes, es para protección y para aislante térmico. Por ejemplo, aquí tenemos un oso pardo. Este oso pardo tiene una capa muy gruesa de grasa abajo de su piel. ¿Y esto para qué le sirve? Bueno, porque muchos animales, como sabemos, realizan el proceso de hibernación durante el invierno, por lo que necesitan una gran cantidad de calorías para sobrevivir, porque viven sin alimento. No se alimentan hasta que pasa este tiempo de hibernación y ya entonces su cuerpo le está proveyendo de estos nutrientes. Es por eso que los aceites y las grasas siempre nos lo ponen en nuestra dieta, que evitemos consumir tanto estos, bueno, que evitemos consumirlos en exceso, ¿no? O sea, sí lo pueden consumir y lo necesitan porque tiene muchas funciones vitales en el cuerpo, pero no consumirlo en grandes magnitudes. O sea, que no desayunen unos tacos dorados y que después en la comida una pechuga empanizada y después en la cena, unas papitas a la francesa, ¿no? Porque ya estamos sobrepasando el límite permitido que necesitamos y todo ese aceite y todas esas grasas se convierten en grasa corporal y entonces ya después es muy difícil poder eliminar esa grasa, ¿no? Ya presentamos problemas de que ya estamos gorditos, ya en adultos pues se complica más porque pues ya tienen triglicéridos altos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo cambiarle? Sí, Miss. Ahorita vamos a ver ya su estructura química. Los ácidos grasos de las grasas van a tener enlaces sencillos en sus cadenas de carbono. Y se dice que un ácido graso es saturado porque tiene tantos átomos de hidrógeno como sea posible. Entonces, aquí está la imagen. Déjenme la acomodo. Espérenme tantito. Entonces, tenemos un ácido graso saturado. Aquí es importante que identifiquemos ahora ya químicamente estos enlaces, ¿no? Si se dan cuenta, el primero, el ácido graso saturado, es una estructura lineal, o sea, no cambia, solamente es una línea. No tiene enlaces dobles, tiene puros enlaces sencillos, ¿ok? Entonces vayan anotando esas características. En el caso del ácido graso saturado, son enlaces sencillos y no tienen dobles enlaces. En el caso del insaturado, sí hay dobles enlaces, ¿ok? Ya tenemos dobles enlaces. Entonces, bueno, ahorita les hago la pregunta.
Copien eso. Igual si quieren hacer la cadena, háganla chiquita, no me hagan una cadena muy, muy grande. Y entonces la característica es de que en el caso del ácido graso saturado va a tener muchos átomos de hidrógeno y se puede ver aquí en la imagen. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 de hidrógeno. De carbono no tenemos tantos, pero sí tenemos, y oxígeno, ¿no? Y abajo, pues nada más tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 10, 20, como 20, 28, como 28, 30, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, el ácido graso saturado, entonces, no tiene dobles, tiene enlaces sencillos. El insaturado va a tener enlaces dobles. ¿Cuál va a ser más difícil de romper? ¿Un ácido graso saturado o insaturado? Insaturado, ¿no? Por los enlaces dobles. Exactamente, el insaturado va a ser más difícil de romper que el saturado, ¿no? Entonces va a necesitar más energía el cuerpo para romperlo. Ahorita ya podemos ver en las etiquetas, ¿no? Que les mencionaba ayer igual, ¿no? Contiene no sé qué, y ya podemos ver qué tipo de grasa es, si es grasa saturada o insaturada, pero la mayoría de las grasas son insaturadas, las que están presentes en este tipo de alimentos. Ok, ¿puedo cambiarle? Sí, mi. Bueno, los lípidos son un grupo de moléculas heterogéneas formadas por carbono e hidrógeno casi exclusivamente. Son no polares, es decir, son hidrofóbicas, es decir, que no se mezclan con agua, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Se mezclan con, son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el benceno, aquí tenemos otros ejemplos, cloroformo, el gilol, ¿no? Tienen en menor cantidad oxígeno, azufre, fósforo o nitrógeno, va a depender de qué lípido estemos hablando. Y bueno, como les había mencionado también, tiene un gran número de funciones biológicas, reserva energética, cubiertas impermeables en las plantas y en los animales, como aislantes térmicos, amortiguadores mecánicos, y también, esto sí no se los mencioné y es importante que lo tengan, actúan como hormonas y vitaminas. Entonces, las hormonas generalmente son lípidos, ¿ok? Entonces, anótenlo, por favor, porque sí, eso es importante. Aquí tenemos, aquí abajito, una clasificación de los lípidos, ¿ok? Estos, las prostaglandinas son hormonas, son terpenos, los esteroides. Tenemos, a ver, vamos a ver qué es saponificables. Saponificables, aquellos que tienen en su molécula ácidos grasos, por lo que pueden llevar a cabo la reacción de saponificación, a diferencia de los insaponificables que no pueden llevarla. Y tenemos la molécula. Si se dan cuenta, tiene un buen de hidrógenos y tiene carbonos. Tiene nada más dos átomos de oxígeno. Entonces es poquito, ¿no? Entonces, bueno, estos son los saponificables, que son que se pueden hacer como ya los jabones y demás, y los que no se pueden, ¿no? Tenemos los simples, que son los glicéridos o las grasas, que ya los vimos, y aquí tenemos los ácidos grasos, y igual nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, en este de aquí abajo tenemos un doble enlace, en estos dos de arriba solamente es de un enlace, ¿no? ¿Y cuál es el átomo que predomina? El hidrógeno. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son como algunas de las clasificaciones. Miren, las ceras, aquí están la cera de abeja, etcétera, ¿no? En algunos animales protegen la superficie del cuerpo, las plumas. En el caso de las plumas, no sé si se han dado cuenta que las aves, cuando llueve, pues no se mojan. Tienen una cerita en las plumas que les permite que sea impermeable. Al no ser soluble en agua, pues entonces se resbala
y entonces por eso las aves no se mojan como tal. No sé si las han visto, ¿no? Que sus plumas, si ustedes le ponen agua a una pluma, se cae, ¿no? Esto también es otra de las funciones. ¿Qué más? En los vegetales también hay ceras, el aceite de olivo, el de girasol, etcétera. Y bueno, aquí tenemos varias clasificaciones, ¿no? Los fosfolípidos, que también son importantes. Vamos a ver aquí abajito. Entonces, sirve como grasa en el tejido adiposo, que ya lo habíamos visto, como amortiguadores mecánicos, o sea, para recibir, bueno, no para recibir golpes, pero sí tiene una protección de, como que va a amortiguar cualquier, ¿no? Por ejemplo, si te caes, no es como que te caigas, se te rompa el hueso, se te sale y ya, ¿no? O sea, se te inflama y todo porque tenemos como este colchoncito, ¿no? De grasa que va a proteger a los órganos y demás. Estas son lo que les mencionaba de que son la parte estructural, va a tener cabezas hidrofílicas y cabezas hidrofóbicas y es por eso que su estructura química no es soluble con agua, por este tipo de ¿cómo se llama? Por esta estructura que tienen los fosfolípidos. Y bueno, esta ya es información más, ¿cómo se llama? Más allá de lo que ustedes deben de saber. Pero a grandes rasgos ya vimos lo que son los lípidos, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí la exposición de hoy.